Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y las historias de amor, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Se imaginan todo lo que puede haber detrás de esas miradas intensas, esas escenas cargadas de emoción y esa química tan palpable en pantalla? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, el amor real, detrás de cámaras de estos dos talentosos actores. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de sus trabajos, ya sea en Cara para Ask, o en cualquier otro proyecto en el que hayan compartido créditos. Y es precisamente esa conexión tan especial que crean en la ficción lo que nos hace preguntarnos, ¿qué hay de su relación en la vida real? ¿Existe ese mismo amor y esa conexión más allá de los guiones y los sets de filmación? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy, analizando los pequeños detalles, las declaraciones, los gestos y todo lo que rodea a esta dupla tan icónica. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchísimos contenidos interesantes sobre cine, series, y por supuesto, todo lo relacionado con nuestros actores favoritos. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí vamos a desgranar el enigma de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Es innegable que la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es algo que cautiva. Desde sus primeros trabajos juntos, y especialmente en esa telenovela que los catapultó a la fama internacional, Cara para Ask, la conexión entre sus personajes, Ömer Demir y Elif Denayse, era eléctrica. Esa tensión, esa forma de mirarse, de rozarse las manos, de compartir silencios cargados de significado, todo ello creaba una burbuja de romance que atrapó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y claro, cuando un elenco funciona tan bien en pantalla, es natural que el público empiece a preguntarse si esa magia se extiende más allá de las cámaras. A lo largo de sus proyectos juntos, y sobre todo después de Cara para Ask, los rumores y las especulaciones sobre una relación sentimental entre Engin y Tuba no tardaron en aparecer. Y es comprensible, ¿verdad? Ver a dos personas con tanta química, que interpretan a dos amantes de forma tan convincente, hace que uno imagine que esa conexión podría ser real. Sin embargo, es importante recordar que el mundo de la actuación es, ante todo, un arte. Los actores son profesionales que se entregan por completo a sus personajes, y a menudo esa intensidad que vemos en pantalla es el resultado de su talento y de una buena dirección. En el caso de Engin y Tuba, ambos son actores muy respetados y reconocidos por su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Han trabajado en producciones de gran calibre, a menudo con roles complejos y emocionalmente desafiantes. Y es precisamente esa entrega lo que, en mi opinión, nos hace percibir esa química tan fuerte. No es solo una atracción superficial, sino una comprensión mutua de los personajes y una habilidad para crear momentos de gran impacto dramático y romántico. Hemos visto entrevistas donde ambos actores hablan maravillas el uno del otro, resaltando su respeto profesional, su admiración por el talento del otro y la facilidad con la que trabajan juntos. Tuba, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones lo cómodo y fácil que es trabajar con Engin, destacando su inteligencia emocional y su capacidad para aportar profundidad a las escenas. Por su parte, Engin ha elogiado la profesionalidad, la elegancia y la sensibilidad de Tuba como actriz y como persona. Estas declaraciones, si bien son positivas y reflejan una buena relación laboral, no necesariamente implican una relación romántica. Son, más bien, el testimonio de dos colegas que se entienden y se complementan a la perfección en el ámbito profesional. Otro punto que alimenta las especulaciones es la naturaleza reservada de ambos actores. Engin Akyurek, en particular, es conocido por ser una persona muy privada. No suele compartir muchos detalles de su vida personal en redes sociales ni en entrevistas. Su enfoque principal parece estar en su arte y en su carrera. Tuba Büyüküstün, aunque un poco más activa en redes sociales, también mantiene un cierto grado de privacidad, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales. Esta discreción, en lugar de desmentir los rumores, a menudo los alimenta, ya que deja mucho espacio para la imaginación del público. Hemos sido testigos de momentos detrás de cámaras que se han compartido en redes sociales, y aunque no revelan nada explícitamente romántico, sí muestran una camaradería y un respeto mutuo evidentes. Gestos amables, risas compartidas, miradas cómplices mientras se preparan para una escena.
Son estos pequeños detalles los que para muchos son la prueba de que hay algo más que una simple relación profesional. Y es normal que como espectadores, al ver esa conexión tan fuerte, queramos creer en una historia de amor de cuento de hadas. Analicemos un poco más a fondo. Si existiera un romance real, ¿cómo podría haberse gestionado de forma tan discreta? Ambos son figuras públicas de gran renombre en Turquía y a nivel internacional. Cualquier relación seria sería, sin duda, objeto de un escrutinio mediático intenso. La forma en que han mantenido sus vidas personales fuera del foco público, especialmente en Jin, sugiere un esfuerzo consciente por preservar su intimidad. Esto no descarta una relación, pero sí añade una capa de complejidad a la idea de un romance público y ostentoso. En algunas entrevistas, cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, ambos han respondido de forma diplomática, a menudo desviando la pregunta o afirmando que son buenos amigos y colegas. Y aquí es donde entra la interpretación personal. Algunos pueden ver esas respuestas como una forma de ocultar un romance, mientras que otros las interpretan como una honesta declaración de una amistad sólida y un gran respeto profesional. Es importante también considerar la influencia de la cultura. En muchas culturas, incluyendo la turca, la discreción sobre la vida personal es algo valorado, especialmente por parte de figuras públicas. Esto podría explicar en parte por qué no vemos más gestos públicos de afecto o declaraciones explícitas sobre su vida sentimental, incluso si existiera algo más allá de la amistad. Además, el éxito de Kara para Aşk y la intensidad con la que los fans vivieron la historia de Ömer y Elif, crearon una expectativa muy alta. Los espectadores se enamoraron de la pareja en pantalla, y muchos desean que ese amor trascendiera la ficción. Esta conexión emocional del público con los personajes puede influir en cómo interpretamos las interacciones de los actores en la vida real. Hemos visto fotos y vídeos de eventos donde han coincidido, y aunque siempre se muestran amigables y profesionales, no hay gestos que griten «somos pareja». Sin embargo, y aquí viene la parte intrigante, es en esos momentos de supuesta tranquilidad donde a veces se perciben miradas o sonrisas que parecen tener un significado más profundo para quienes buscan esa chispa. ¿Son solo interpretaciones nuestras o hay algo más? Pensemos en la posibilidad de que su relación sea de una amistad muy profunda y sincera, construida sobre el respeto mutuo, la admiración profesional y años de trabajo juntos. Una amistad que por su naturaleza les permite entenderse, apoyarse y crear esa sinergia tan especial en pantalla. A veces las amistades más profundas pueden ser tan significativas como una relación romántica, y pueden manifestarse en un nivel de conexión y entendimiento que el público interpreta como algo más. También es crucial recordar que cada uno tiene su propia vida fuera de la actuación. Tuba ha estado casada y tiene hijos, y Engin también ha tenido sus relaciones privadas. Esto no impide una amistad, pero sí pone en perspectiva las constantes especulaciones sobre un romance activo entre ellos. Lo que sí es indiscutible es el impacto que han tenido como pareja en la televisión. Han creado personajes icónicos y han regalado al público historias inolvidables. Su profesionalismo, su talento y esa química inexplicable en pantalla son los verdaderos protagonistas de su historia como dúo. Y quizás la verdadera magia reside en esa habilidad para hacernos creer, para transportarnos a su mundo y hacernos sentir el amor que interpretan. Entonces, ¿cuál es el amor real detrás de cámaras de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La respuesta, como suele suceder con las grandes incógnitas, es compleja y hasta cierto punto personal. Si bien no hay pruebas concretas de una relación sentimental, tampoco hay nada que lo descarte por completo. Lo que sí tenemos son dos actores excepcionales que se respetan, se admiran y trabajan juntos de una manera que nos conmueve profundamente. Podemos especular, podemos soñar con un romance digno de sus personajes, pero lo más importante es reconocer el talento que comparten y la huella que han dejado en la industria. Su relación profesional es, sin duda, una fuente de inspiración para muchos. Y si en esa relación profesional se esconde también un amor de otro tipo, bueno, eso es algo que solo ellos dos saben, y quizás es mejor así. Para concluir, hemos explorado la fascinante dinámica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando las razones detrás de las especulaciones sobre su relación, desde su innegable química en pantalla hasta su privacidad en la vida real. Hemos considerado las declaraciones de ambos, la admiración mutua y la forma en que su profesionalismo brilla en cada uno de sus proyectos juntos. La conclusión a la que llegamos es que si bien el romance real
Sigue siendo un misterio, la conexión que comparten como colegas y la magia que crean en la ficción son innegables y admirables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Engin y Tuba? ¿Qué otras parejas creen que tienen una química especial en pantalla? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro canal. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y seguidores, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.